Vamos a trabajar una base de datos que tiene un nombre particular, es metadata. Esta base de datos contiene información muy grande alrededor de los datos que se están evaluando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos a trabajar en este caso, como vemos acá, a través del Banco Mundial, esta base de datos que nos arroja sobre el indicador por cada país de la mejora en el suministro de agua en el sector urbano, no solamente nos dice cuál es el indicador, sino las características del país que estamos evaluando. De tal manera entonces que la metadata habla de la información de la información, o sea que nos agrega unos elementos muy interesantes a la hora de hacer análisis. Por eso es importante empezar a trabajar bases de datos grandes, en este caso metadatas. En este caso, por ejemplo, puede ser para salud o la parte económica, acorde pues al perfil de trabajo que se esté realizando. Lo que vamos a ver es cómo descargar de la metadata o de estas bases de datos la información y cómo procesarla. Vamos a mirar, ya tengo aquí abierta este indicador del Banco Mundial de la mejora del suministro de agua. Aquí al lado derecho me da la opción de descargar los datos y me da esta opción de Excel. Le doy acá en Excel, él inmediatamente me descargará entonces, me va a descargar entonces la información del indicador. Miren que está por países y me va a entregar estos elementos que veo en cada hoja. Primero los datos que por cada país me va indicando por año, me va indicando cómo fue el indicador, si fue mayor o si fue menor, hasta el año 2015. No se ha actualizado todavía este año. Y información muy específica de cada país, por ejemplo, en el caso del tipo de ingreso, si es un ingreso bajo, si es un ingreso mediano o alto, y algunos elementos más. Como les decía, la metadata lo que hace es entregarnos información de la información. Vamos entonces a mirar cómo vamos a generar el gráfico para analizar esta base de datos. Vamos a tomar Aruba. Lo primero que hacemos es copiar los datos que tengo de manera horizontal sobre el indicador, y voy a utilizar una herramienta de Excel que se llama transponer. Le doy clic derecho acá sobre la celda, le doy aquí la opción de transponer para que me copie los datos en vertical, de tal manera que yo pueda hacer mi gráfico de dispersión. Luego le ingreso el año y voy a utilizar la herramienta de auto completar de Excel para no tener que escribir año por año. Tenemos entonces datos desde 1990 hasta el 2015. Lo que vamos a hacer es crear un simple gráfico de dispersión para verificar ese comportamiento de ese indicador a lo largo del tiempo para ese país. Le doy seleccionar todos los datos, nos vamos a insertar gráfico, selecciono acá dispersión, el segundo, el que tiene puntos y líneas, de tal manera que me pueda generar un gráfico que me permita entender ese comportamiento. Entonces, solamente con observar el tipo de gráfico puedo entonces indicar cómo fue ese comportamiento. Por ejemplo, si el indicador está hablando de la mejora del suministro de agua en un sector específico, podemos ver que ha venido aumentando, ha tenido un aumento progresivo hasta el año 2000, entre 2011 y 2012, que llegó como a un punto ya de equilibrio donde digamos que se solucionó gran parte de este suministro, pero eh, se llegó como a una parte fija, o sea que tomó un valor del indicador y se quedó allí. Este es bastante fácil de interpretar, pero lo importante es plasmarla, o sea que yo acá al lado
al lado derecho, pueda entonces siempre combinar un grupo de celdas en donde yo explique qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estamos sacando de este gráfico. Y recuerden que tenemos información de apoyo, que es como la estadística descriptiva. Entonces puedo seleccionar este gráfico, perdón, esta tabla, y aplicar estadística descriptiva para que me dé información mucho más específica. Pero lo importante de cada gráfico es que yo simplemente lo lea tal cual lo estoy mirando. Yo escribo entonces que a partir del año 90 empezó un crecimiento lineal, un crecimiento hasta el año más o menos 2011-2012, donde ya se quedó en unos valores de indicadores específicos. ¿Por qué motivos? Pues exactamente no los podríamos conocer sin conocer la historia, de pronto algunas decisiones del país. Obviamente lo que hacemos es simplemente describir ese comportamiento. Entonces, acorde al tipo de comportamiento que tenga, yo lo voy escribiendo, lo voy plasmando, lo que voy observando. Eso debo hacer entonces con los indicadores. Por ejemplo, vamos a tomar otro país. Vamos a ver su comportamiento de este indicador. Vamos a copiarlo y le vamos a dar la opción transponer. Le agregamos de igual manera los años. Vamos al gráfico de dispersión y vamos a ver que tiene un comportamiento muy similar, en donde voy a describir y se lo escribo al lado lo que estoy encontrando, que es que a partir de 1990 a 2005 hubo un crecimiento, porque puede ser que las condiciones del suministro de agua hayan sido muy malas y llegó hasta el año 2005 donde se equilibró todo. No quiere decir que no haya continuado porque se mermó de pronto el trabajo sobre este indicador, sino que de pronto ya llegó hasta un punto donde se estandarizó. Entonces eso pues depende como del contexto, pero como les digo, nosotros simplemente vamos a ver y vamos simplemente a escribir al lado derecho del gráfico en las celdas qué es lo que estamos viendo. Que estamos viendo un crecimiento desde el año 1990 hasta el 2005, en donde hubo como una estandarización, o los datos ya llegaron como hasta su nivel máximo, y por eso ya estamos viendo que el suministro de agua se estandarizó y llegó hasta este punto. Si esto fuera, por ejemplo, un análisis de población, ya estaríamos viendo entonces que hubo un incremento en la población hasta el año 2005, y que a partir del año 2005 el incremento de la población quedó muy parejo, quedó específico en ese nivel. Entonces lo importante acá es leer el gráfico y escribir qué es lo que estoy verificando, o qué es lo que estoy viendo del gráfico, cómo se comportó. Es una tarea pues bastante fácil, pero pues es necesario siempre escribir qué es lo que estoy viendo. Entonces ponemos los datos de referencia: el primer año donde arrancó 1990, un crecimiento hasta el año 2005, y luego se estandarizó durante el año 2005 hasta el año 2015. Esto sería más o menos como la base para trabajar estas metadata para esta actividad, que ya se describirá entonces directamente en Moodle. Pero como les digo, simplemente es escribir al lado de cada una lo que estoy observando. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante. Yo puedo tener diferentes comportamientos acorde al nivel de ingreso. Puede ser, por ejemplo, que para un país que tenga un ingreso muy alto, haya sido el gráfico mucho más, digamos que mucho más rápido que para un país de ingreso medio. Podría ser entonces, vamos a mirar el archivo, podría ser, por ejemplo, que un país de ingreso
alto no se haya demorado tanto en aumentar, en estabilizarse, por ejemplo, para el caso del suministro de agua, sino que haya empezado un crecimiento mucho más rápido y que se haya ya llegado a, por ejemplo, en el año 2000 a una estandarización. Entonces también es interesante cuando uno ve que la información viene de un país que tiene un ingreso medio o que tiene un ingreso alto, ya uno puede empezar a concluir cierto tipo de cosas sin necesidad de uno manejar demasiado el indicador. Simplemente es observar la información y en este caso mirar qué es lo que está pasando, poder relacionarlo, por ejemplo, con el nivel de ingreso del país sobre el cual estamos verificando. Y es un trabajo bastante simple. Como les digo siempre, a cada gráfico de dispersión hay que colocarle esa, esa información allí. Eso sería más o menos la estructura sobre la cual vamos a trabajar para esta actividad.